¿ya? Pero la idea es llegar a la raíz, a la esencia Exacto. misma del concepto de paz, a la esencia mismo del concepto de libertad y a la esencia misma del concepto de la felicidad. ¿Ya? Entonces, por eso que nos convoca ahora a estudiar en el fondo lo que es la libertad. Entonces, alcanzar esa libertad, la libertad es una libertad muy profunda, muy íntima. La libertad es algo totalmente individual. Una persona puede ser libre y estar con las cadenas puestas. Una persona puede estar encarcelado, pero es libre, ¿ya? Porque la libertad es interior. Exactamente. Nosotros somos esclavos hoy en día de nuestra propia oscuridad. Es escritor, conferenciante internacional, autor de los libros Autoconocimiento, Suprasexo y El sabio uso de tu energía sexual. En la actualidad está dedicado a las terapias complementarias, llevar sus conferencias a instituciones empresariales, universidades, las escuelas y los colegios. Tiene estudios en terapias de medicina complementaria como biomagnetismo, quiropraxia y osteopatía, entre otros. En nuestro programa anterior, la plática con Fernando versó acerca de la paz. Hoy hemos sostenido un nuevo encuentro con el escritor y decidimos orientar nuestra conversación en torno al tema de la libertad. En segundos, después del intro, regreso con la entrevista. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de OVNIUS 24 horas y el jardín de tu mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador. Escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. En nuestra edición de hoy vamos a hablar acerca de la libertad. Muchos autores, poetas, filósofos ya se han referido al tema de la libertad. Los grandes maestros iniciáticos como Jesús, Buda y Mahoma, entre otros, nos han platicado acerca de la paz, la libertad y la felicidad. Yo también soy una de esas nuevas voces y en particular también abordo ampliamente estos temas en mi libro La Otra Dirección. Hoy el tema que nos convoca a platicar con Fernando García Silva correspondió a la libertad. Pero, ¿qué significa para ti la libertad? ¿Qué tanto crees saber acerca de ella? ¿Eres libre o te consideras esclavo? Te invito a ver la entrevista tras el intro. Bien amigos de OVNIUS 24 horas y el jardín de tu mente, hoy tengo el honor una vez más de platicar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva desde Chile. Fernando, bienvenido a OVNIUS 24 horas y el jardín de tu mente. Gracias, Orlando, gracias por darme nuevamente la oportunidad de estar acá conversando con las personas, explicando estos temas tan importantes como son la paz, la libertad y la felicidad, Sí. que es lo que nos reúne ahora. Temas que son para el despertar, ¿verdad? Todos. Obvio, son todos los temas que en el fondo que hemos tratado en nuestro libro de autoconocimiento y el libro de la supersexualidad, que van conducente a entender el verdadero sentido de la vida. Porque el grave problema nuestro es la pérdida de sentido de vida. Cuando Exacto, uno ya recupera su exacto. sentido de vida, cuando uno se da cuenta en realidad el por qué está aquí, cuál es el objetivo fundamental, entonces encamina su existencia en una dirección más profunda. Así es. Genial, fantástico. Fernando, soy de opinión y parodeo un poco a ese también gran maestro, Krishnamurti. Pero soy de opinión, refiriéndome a la libertad, de que cuando nos convertimos uno con la fuente de la cual procedemos, entonces somos libres. ¿Qué es la libertad desde la óptica de Fernando García Silva? Bueno, como hemos visto anteriormente, quisimos tratar este tema de la paz, la libertad y la felicidad porque tienen una secuencia, Exacto. ¿no? Primero es la paz, ya hablamos de ella, ahora vamos a hablar de la libertad y luego la felicidad. Entonces, es bueno entender esto, que la felicidad es consecuencia de primero obtener la paz, luego la libertad y ahí adviene la felicidad. Porque la Exactamente. gente normalmente busca, no, yo quiero ser feliz, Es decir, pero se va a lo último, se va a la última meta. se va a lo último, que me quiero comer el postre. No, primero la entrada y el plato de fondo, no tiene su secuencia. ¿Ya? O es como el que va a ascender
por la escalera de 7 peldaños, entonces quiere subir al séptimo, desde abajo quiere primero saltar al séptimo. Y Claro, es lo que hemos apartado tú y yo, que hablábamos del tema de la felicidad. Y como tú me decías, perfecto, Orlando, vamos a hablar entonces, porque no se es feliz si no se tiene la paz interior, y si no se es libre, mucho menos. Entonces, para llegar a la felicidad, comenzamos por la paz. Hablamos de la paz. Ahora entonces el tema sí que hoy nos convoca en esa correlación, la libertad. libertad. Ujú. Claro, entonces, indudablemente que hay grados y grados de todo. ¿Ah? Podemos entender de que en el fondo gradualmente todos nosotros podemos ir alcanzando la paz, gradualmente podemos ir alcanzando la libertad y gradualmente la felicidad. Pero independiente de esa gradualidad en que uno va, a medida que va avanzando en el camino, la va obteniendo, es bueno entender en el fondo dónde se fundamentan y cuál es el eje de cada una de ellas, como para Exactamente. entender en el fondo cuál es la meta final y cuándo en realidad una persona se le puede decir, esta persona es feliz. Porque Exactamente. uno confunde mucho la felicidad con cosas superfluas, con cosas materiales. No, yo soy feliz porque en mi familia no hay problema, porque siempre he logrado todo lo que he querido, porque tengo mis propiedades, no tengo, ¿me entiendes? Bueno, Entonces, exactamente. Yo hablaba perdón que te interrumpa ahí en la idea. sí, claro. Yo hablaba en un programa que recientemente grabé el, eso mismo, sobre el éxito. Y decía, la gente dice, bueno, yo quiero ser exitoso, pero ¿en qué? Y también es muy subjetivo, va a depender que tú tengas o qué signifique para ti el éxito. Si es conseguir una carretilla y dar vuelta por una manzana, eso es el éxito. O si es, Claro, o si es conseguir un título en la universidad, todo va a depender de lo que tú entiendas que es la felicidad. Entonces, el éxito, lo mismo que la felicidad. Y exactamente. ¿Ya? Pero la idea es llegar a la raíz, llegar a la raíz, a la esencia exacto, misma del concepto de paz, a la esencia mismo del concepto de libertad y a la esencia misma del concepto de la felicidad. ¿Ya? Entonces, por eso que nos convoca ahora a estudiar en el fondo lo que es la libertad. ¿Ya? Qué es ser libre? Porque lamentablemente hoy en día se ve mucho, inclusive mucha sangre ha corrido por esta fascinante palabra llamada libertad. ¿Ya? La libertad de los pueblos, la libertad de las personas que se sienten sí, oprimidas, sí, sí, ¿verdad? Y sí. hoy en día lo vemos con toda esta cosa, la revuelta social y todo eso, el derrocamiento de los gobiernos, porque la gente quiere ser libre y todo. Entonces, el concepto de libertad es un concepto muy fascinante. Bien, ¿Ya? y ahí mismo hay una cita de Krishnamurti que también dice que solo cuando la mente está libre de ideas, de creencias, de adoctrinamientos, de dogmas, entonces es cuando realmente nosotros podemos decir que podemos actuar correctamente. Cuando no se actúa correctamente, hay conflicto, va a haber guerra. Exactamente, exactamente. Entonces, alcanzar esa libertad, la libertad es una libertad muy profunda, muy íntima. La libertad es algo totalmente individual. Una persona puede ser libre y estar con las cadenas puestas. Una persona puede estar encarcelado, pero es libre, ¿ya? Porque la libertad es interior, no es exterior. Y nosotros buscamos, Exacto. lamentablemente, la sociedad y toda la gente busca esa libertad externa, busca romper esas cadenas físicas. Y el rompimiento de las cadenas que nosotros tenemos que hacer es el rompimiento de las cadenas internas, ¿ya? Exactamente. Nosotros somos esclavos hoy en día de nuestra propia oscuridad, de nuestros propios defectos, de nuestros vicios, defectos y errores, ¿ya? Entonces, mientras uno no se independice de su propio subconsciente, mientras nosotros no transformemos ese subconsciente en consciente, mientras no iluminemos nuestra oscuridad interior, seguiremos siendo esclavos de nosotros mismos. Por consiguiente, en esa misma dirección, el, también, no recuerdo el autor, pero me parece que era Walt Whitman, me parece que era. Él decía, no, Khalil Gibran, perdón, sí, Khalil Gibran era. Él decía que pudiera sacarme de pies y manos y arrojarme a un calabozo, pero mi mente nunca podrás esclavizarla si yo no lo permito, porque es Exactamente. interior, es la libertad Claro. interior. Entonces, esa libertad es la libertad del alma, ¿ya? Porque Sí, recuerda que sí, hablamos en un principio
de cuerpo, alma y espíritu. Esa es la secuencia, cuerpo, alma y espíritu. Exacto. Y para poder llegar al espíritu, primero hay que trabajar en el cuerpo, luego en el alma y luego se adquiere el espíritu. La paz es del cuerpo, la libertad es del alma y la felicidad es del espíritu. Exactamente. Entonces, esa es la secuencia, por eso que tienen esta secuencia lógica, ¿ya? La felicidad es algo netamente espiritual y la libertad es netamente del alma. Ahora, habría que empezar a estudiar qué es el alma, ¿no? ¿De qué está constituida el alma? Cuando hablamos del concepto de alma, ¿qué es el alma? ¿Ya? Entonces, el alma es la energía, el alma es la psiquis, ¿ya? La verdadera psicología es Exacto. estudio del alma. Psiquis significa alma. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de psicología, estamos hablando de estudio del alma, ¿ya? Y el alma está constituida por la energía, por la mente de uno, ¿ya? En la mente está nuestra alma encerrada. Entonces, si nosotros queremos en realidad libertarnos de nosotros mismos, porque el que nos esclaviza a nosotros es uno mismo es esclavo de sus costumbres, de sus ideas, de sus conceptos, de sus defectos. De sus egos. De sus yoes. De sus yoes. Exactamente. Claro, o sea, todo el ego, porque el ego es una multiplicidad psicológica. Entonces, mientras uno esté con su psicología enrarecida, va a ser esclavo de ese enrarecimiento psicológico que de repente a uno lo turba, lo confunde. La dualidad, ¿qué hago? ¿Estaré bien? Todas esas dudas provienen de la oscuridad. Cuando una persona ya se liberta de toda esa oscuridad psicológica, ya llega a lo que se llama el acierto. Entonces, la única forma de ser asertivo en la vida es no tener dudas, y esas dudas provienen de salir de las dudas proviene de la desintegración de la dualidad psicológica mental. Que es llegar a ir acercándose, aproximándose a la meta de la realización, esa búsqueda de libertad interior. Por supuesto, todo esto va encaminado hacia la autorrealización íntima del ser. Cuando hablamos de la autorrealización íntima del ser, es conquistar el espíritu. Y ahí llegamos a la felicidad, ¿ya? Pero tenemos que pasar por este estadio intermedio, primero lograr esa paz, y esa paz se concreta con el trabajo en el cuerpo. Por eso que es la importancia de entender cómo la paz está íntimamente relacionada con aprender a utilizar sabiamente la energía creadora sexual. Porque mientras la persona no aprenda a usar sabiamente su energía creadora sexual y pierda su energía sexual, va a tener siempre un cuerpo como medio epiléptico. No en paz, no en serenidad, no en plenitud. Un conflicto, va a haber conflicto. Va a haber un conflicto, exactamente. Tiene un conflicto con su propia energía, consigo mismo. ¿Me entiendes? Cuando ya superó esa etapa, entonces viene ahora la etapa de ya, ahora liberémonos. Ahora ya estamos bien posicionados, estamos tranquilos, ¿verdad? El cuerpo, ahora liberémonos. Y esa liberación real proviene de la desintegración absoluta de hasta la misma sombra del ego. O sea, hay que eliminar hasta la misma sombra de la oscuridad de nuestro interior. Y ahí se libre. Sí. Sí. Entonces estamos hablando de un proceso bien profundo. Por eso que digo que hay gradualidad de todas estas cosas. Uno va logrando libertades durante los primeros pasos, pero entender que la verdadera libertad es la emancipación absoluta de la oscuridad interior. Exactamente. En ese sentido, es decir, el hombre lo que tiene es momentos de paz, momentos de, hasta que no llega a hasta que no pasa por ese proceso, el ser humano lo que tiene es momento de felicidad, momento de libertad y momento de paz, de felicidad y de libertad. Pero hasta que no se llega, como tú explicas, se pasa primero con un conocimiento, obviamente. Saber qué es. Entonces, hasta que no se pasa por esos tres procesos, no llegamos a esa felicidad como tal. Porque nuestro maestro, el Edgar Tolle, en El Poder de la Hora, él dice, es posible alcanzar un estado de felicidad y de realización espiritual. Y la gente esto lo ve como algo muy difícil. No es tan fácil, no es tan fácil muy tampoco. Utópico, muy lejano. Sí, pero tampoco no es tan fácil conseguirlo. Por ello es que también enfatizamos, siempre va a ser muy importante. No precisa de ninguna jerarquía religiosa, nada de eso, para conocer
de esa fuente de la cual nosotros procedemos, ni de nosotros mismos. Sí es muy importante que en principio se requiera la ayuda de un maestro, de un guía, para mostrarnos por lo menos el camino, ¿verdad? Eso sí es importante. De modo que el hombre cree ser libre, pero lo que hay es una confusión. Claro, porque está buscando la libertad donde nunca la va a encontrar, Donde que es nunca, fuera de sí. como decía José José, en la canción El más feliz del mundo, me dio la espalda la fortuna una mañana, es decir, y hoy al final se dio cuenta es que él estaba también buscando la felicidad en la fama, en los honores, en la riqueza, y era el más infeliz según la canción, ¿verdad? Hasta que al final se dio cuenta que no, que la libertad. Yo desde muy pequeño andaba en los círculos de jóvenes con una conferencia que se llamaba Dos sirenas que cantan, el amor y el dinero. Pero al final lo que estaba hablando era de la libertad dentro de esa conferencia. Entonces, tenemos nosotros que definir realmente dónde es que queremos, hacia dónde es que queremos llegar, definir el proceso que hay que pasar. Estamos hablando, queremos llegar a la felicidad, definir, edificar a la audiencia sobre la felicidad, pero hemos comenzado ¿por dónde? Por la paz, luego la libertad, para poder llegar entonces a conseguir ese estado de felicidad que sin paz ni libertad no podría ser, como ya tú lo expresas y otros autores también lo expresan en sus libros. Recuerden, pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal El Jardín de tu Mente y On News 24 horas. Continuemos con la plática con Fernando García Silva. Fernando, él sabe que mucha gente confunde, tiende a confundir o a tratar como igual los términos libertad y libertinaje. Claro, eso es fundamental. O sea, si estamos hablando de libertad, es aprender a diferenciar esa delgada línea entre lo que es la libertad y el libertinaje. ¿Ya? Sí, sí. Entender qué es la libertad y que en el fondo mi libertad termina donde comienza la tuya. ¿Mm? Y también entender de que en el fondo la libertad es una conquista de sí mismo después de que se ha logrado comprender, respetar y trascender las leyes, no violarlas. ¿Mm? Entonces el libertinaje es una violación, es un irrespeto en el fondo, donde no se respeta al otro y donde no hay límites. ¿Mm? Exacto, exacto. La libertad es la conquista de la comprensión de esos límites, y una vez que se respetan y se integran, porque en el fondo las leyes, todas las leyes que nos rigen están dentro de nosotros. Y la única forma en que uno pueda libertarse de una ley en general, es cuando esa ley lo rige a uno desde la conciencia. Entonces, el libertinaje es simplemente una soltura, es creer que todo es permitido, es creer que no hay límite, yo soy libre, yo hago lo que quiero. No, no, no. Eso es libertinaje. ¿Ya? Entonces, es importante en la búsqueda de esta libertad entender esa diferencia para comprender a fondo e integrar esa fuerza libertadora en tu interior, y no caer en estas trampas del libertinaje que mucha gente, hoy en día lo vemos, lamentablemente en la Sí, sociedad, sí, sí. se divulga mucho esto de hacer que, sobre todo la juventud, que tiene esa fuerza interior, la juventud, ¿verdad?, busque esta pseudo libertad. El libertinaje podríamos decir que es una pseudo libertad, es una libertad engañosa, porque no es real. Y aquí no estamos hablando, Fernando, de que haya confusión en mucha gente, en mucha población, el, personas con nivel de conocimiento muy bajo. Incluso personas hasta un poco intelectuales también tienden a estos términos a confundirlo, a manejarlo. No Claro, sé, no sé si sería una manipulación o una intención para manipularlo, como que libertinaje, eso es libertad. La libertad, como claro. dice Manolo Galván en una canción, es ser como quieres ser, pero dentro de los parámetros conductuales. Ese protocolo, a Claro. ver. En el fondo el libertinaje es sembrar la anarquía.
Y como dice el dicho, a río revuelto, ganancia pescadores. Entonces, si tú siembras anarquía, en el fondo la gente anárquica es una gente que fácilmente puede ser controlada. ¿Mm? ¿Y cuál es el fin último de la anarquía? El ateísmo. ¿Y cuál es el fundamento del ateísmo? El orgullo. Entonces, cuando sembramos anarquía, en el fondo estamos haciendo que las personas desarrollen su orgullo de creer de que ellos son libres y dueños de todo, y no es así. Uno no es dueño de nada. Entonces, cuando uno comprende esa pobreza interior y cuando uno comprende el verdadero sentido por el cual está aquí, ¿ya? Entonces ahí comienza a libertarse de las leyes y comienza a respetar, porque eso es, anarquía y libertinaje es lo mismo, ¿ya? Y eso solamente va a traer como consecuencia el sufrimiento y el dolor. Es la gente actualmente el libre. No, nadie es libre. Nadie es libre. En este planeta Tierra tenemos a 7.500 millones de esclavos. Todos somos esclavos de nosotros mismos. Sí, de nosotros. Somos esclavos de nuestro inconsciente, somos esclavos de nuestros egos, nuestros yoes, de nuestros yoes, de la moda, las reglas que hablábamos hace unos días también. Todo en el fondo, esta sociedad es del ego para el ego y por el ego. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante reflexionar sobre todo esto para entender dónde está mi esclavitud. ¿Ya? Bien, hasta el mismo Khalil Gibral, ¿verdad? Él lo decía que solo seremos libres cuando el arnés, cuando el deseo de libertad deje de constituir un arnés para tu espíritu. Y nunca eso no va a suceder, es decir, es difícil. Claro, por eso lo importante es entender las trampas pseudo-esotéricas y pseudo-libertades, ¿verdad? Para manejarla. La pseudociencia, en el fondo, hoy día estamos siendo gobernados también por una pseudociencia, por una ciencia falsa. Los modelos que hablamos de la ciencia antigua, ¿no? Los modelos de competición, de competencia y de conflicto, lo de separación. Claro. Si tú ves, por ejemplo, la frase esa, un reciente estudio determinó que con eso la gente puede ser manejada de cualquier forma. Sí, sí. La verdadera ciencia es la ciencia de la comprobación íntima. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene que transformarse en un científico. El científico es el que comprueba, que experimenta, que vivencia. Cuando uno es un científico, destruye las creencias. Nosotros estamos llamados a destruir las creencias y a transformarnos íntimamente. Es lo que decíamos, somos nuestro propio maestro. No precisamos de jerarquías que nos guíen. No, nuestro ser es la gran jerarquía interna. Sí, conocer de Dios, para conocer de Dios no precisamos de jerarquías, ni de religión, ni nada de eso. Nada. Y eso asusta al sistema. Sí, asusta el sistema. Asusta al sistema, claro, porque le da una autonomía y de esa libertad de la que estamos hablando, ¿ya? De esa libertad, pero vamos a profundizar aún más en dónde y cuándo se obtiene la libertad, para que quede claro. Sí, sí, exactamente. Tengo muchas preguntas a la vez en ese sentido, Fernando. Ya hemos hablado que la libertad, pues podemos también emanciparla, ¿verdad? Deshaciendo el ego. Sí. Yo ¿verdad? Que es una tarea bastante difícil. No es imposible, pero es difícil, ¿verdad? Más cuando uno cuando no se dispone de una orientación. Ese es el problema. No hay claridad, la gente no sabe lo que es el ego, no sabe diferenciar entre la conciencia y el yo, no sabe diferenciar, inclusive se habla, por ejemplo, del super yo, del alter ego, del yo divino, todo eso es falso. No existe el yo divino, solamente existe el yo y la divinidad, que es diferente. Pero hay todos estos trucos para engañar a la gente y confundirlo. Entonces, la verdadera libertad es cuando tú te libertas hasta de la última sombra de un defecto. Sí, sí. Y eso solamente se logra a través de un trabajo muy profundo que tiene que hacer tu fuego interior, tu Cristo íntimo. ¿Ya? Hemos hablado del Cristo interior, del fuego interior. Que como decíamos, debe partir todo cambio desde esa autoobservación en los tres cerebros. Claro. Mente, como tú les pones también en tu libro, mente, corazón y sexo. Es determinación.
es una determinación. Yo siempre enfatizo que de una sociedad que no está determinada, de una persona, un individuo, no se puede esperar grandes acontecimientos. Solo una persona determinada y abierta al cambio radicalmente es que podemos entonces avanzar y conseguir lograr metas y propósitos bien elevados. Y en su libro, Fernando, El poder de la intención, Wayne Dyer enfatiza constantemente en el libre albedrío. El libre albedrío que, al igual que Wayne Dyer, también soy de opinión, tienes libre albedrío para decidir si vas a permanecer conectado con la fuente de la cual procedes. Dios. Para ti, el libre albedrío, ¿cómo nos lo explicas? Bueno, el respetar el libre albedrío es respetar una de las libertades fundamentales de todo ser humano, ¿ya? Y ese libre albedrío es intocable por las divinidades. Las divinidades respetan absolutamente, ¿ya? El libre albedrío es la única ley de la cual nosotros tenemos que depender. Y es la ley que a nosotros nos regía cuando estábamos en el absoluto, cuando éramos hace mucho. Antes de salir de la luz y entrar aquí en la oscuridad, nos regía esa ley, porque la ley del libre albedrío también se le conoce como la ley del amor. Sí, sí. Es lo mismo. Cuando hablamos de amor, hablamos del libre albedrío. O sea, eso de amar a alguien, no, pero yo sin ti no vivo, eso no es amor. Porque sí, exactamente. El amor es libertad. Sí, sí. Y es importante ese detalle que lo tocas, porque mucha gente confunde, la gente confunde mucho, bueno, yo te amo, pero hay un amor, el amor incondicional del que nos hablan también los grandes maestros espirituales, ¿verdad? El poder contra la fuerza, David Hawkins, ¿verdad? María Teresa de Calcuta, ese amor incondicional, ese amor a todo, a las plantas, a los animales, ¿de acuerdo? Es un amor que no tiene límite, no tiene fronteras. No es el amor pasional, no se refiere al amor pasional. No, es el verdadero amor, la fuente misma del amor, es la fuente misma. Respeto a la libertad del prójimo y a la libertad también de tu camino. Cada uno de nosotros tiene un camino de liberación y hay que respetarlo, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando hablamos de libertad, es conquistar el libre albedrío, ¿ya? Pero, lamentablemente, hoy en día, producto de nuestros defectos psicológicos, de que tenemos tantos yoes dentro de nuestro interior, tanto ego, nuestro libre albedrío es muy limitado. Los maestros dicen que el libre albedrío que nosotros tenemos es más o menos el espacio que existe entre un violín y su funda. Si tú te imaginas un violín que lo metes dentro de la funda, de su cajita donde lo porta, tiene como un espacio perimetral, no sé, de 3 centímetros o 5 centímetros. Es el movimiento del violín. Bueno, ese es nuestro libre albedrío, así de pequeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos muchos yoes, tenemos muchos vicios, muchos defectos, muchos errores, hay mucho karma, hay muchas leyes de la recurrencia, cosas que nos tienen que ocurrir. Entonces, la posibilidad de nuestro libre albedrío, o sea, actualmente tenemos libre albedrío personal, pero muy limitado. Pero la idea es aumentar ese libre albedrío hasta que sea el libre albedrío la única ley que nos rija. Imagínense lo que significa eso. Eso significa absoluta libertad. Pero para lograr esa absoluta libertad, ese libre albedrío total, tenemos que eliminar cada uno de los yoes que tenemos dentro. Y eso solamente lo puede hacer en realidad un fuego interior muy, muy revolucionario que tenemos que encender y levantar. Si no, no se logra.
Fernando, hay mucho miedo, ya como hemos venido platicando. La gente está muy estresada, llena de miedo, atemorizada. Todo esto coarta eso mismo, nuestra libertad. Son Por las supuesto, interferencias. por supuesto, porque decimos que obtener la libertad es lograr ese máximo libre albedrío y dijimos que el libre albedrío y el amor es lo mismo. ¿Y cuál es la antítesis del amor? Cuando uno le pregunta a la gente, ¿cuál es la antítesis del amor? La gente dice el Es odio. No, no es el odio. La antítesis del amor es el miedo. el miedo. El Tú miedo. odias lo que temes. Sí, sí. Tú odias lo que temes. ¿Ya? Entonces, cuando tú odias algo es porque le tienes miedo a eso. La antítesis del amor es el miedo. Entonces, si tú siembras en alguien miedo, lo que estás haciendo es alejándolo de la posibilidad de ser libre. Nadie puede ser libre con miedo. Entonces, la lucha fundamental para ser dueño absolutamente de sí mismo y ser libre es destruir y desintegrar el miedo interior. El miedo es esclavizante. El miedo es una Exacto. atadura, el miedo es un encierro. El miedo nos aprieta, nos condensa. Y el miedo y el frío, por ejemplo, son similares. Por ejemplo, cuando una Sí, persona tiene sí. frío, ¿qué hace? Tirita de frío. Y cuando tiene miedo, ¿qué hace? Tirita de miedo. Entonces, el frío es miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es falta de fuego. Uno tiene miedo porque no tiene fuego dentro, porque uno tiene frío dentro. ¿Y cómo sacamos el frío interior? Encendiéndonos por dentro. Lo Exacto. que decíamos, levantar ese fuego interior es trabajar con la sexualidad. Cuando la persona deja de fornicar, deja de perder su energía sexual, comienza a impregnarse, a saturarse de ese fuego interior y lo levanta y ese fuego va a incinerar el miedo. ¿Ya? Mientras uno no desarrolle el fuego dentro de sí, siempre va a tener cierto grado de miedo en su interior. Y lo más importante, aquí lo más en ese sentido, para pasar también a la siguiente pregunta, Fernando, y aquí lo más importante entonces es donde llegamos nosotros, es decir, a ofrecer estos conocimientos de impacto, porque el mundo está envuelto, es decir, está arropado por la ignorancia, atrapado por la ignorancia. Si no hay una información o si no disponemos de ese conocimiento tampoco, no podemos desarrollarnos sin inteligencia, esa libertad no podemos desarrollarla, conseguirla, porque no hay un conocimiento, estoy a ciegas. Bueno, todo está bien, parece ser, no todo está bien, ¿de acuerdo? Es decir, Aparentemente. es como la canción de José José, Perdido en la Oscuridad. Es preciso la inteligencia para poder, ¿verdad?, desarrollar esa libertad, ese libre albedrío que nos conecta con la fuente. Pero ¿de dónde sale la inteligencia? ¿De dónde sale la inteligencia, la sabiduría, la luz y la justicia es lo mismo? ¿De dónde sale la luz, la justicia y la sabiduría? ¿Dónde está en nosotros? Sale Esa es desde la pregunta. sí, sí, ¿No? exactamente. Todo Esa es la sale, pregunta. todo sale desde el corazón, de esta divinidad. Pero ¿dónde está la divinidad en nosotros actualmente? Está atrapada en los Está yoes. atrapada en los Nuestra, yoes. nuestra divinidad, que es nuestra conciencia, ¿qué es la divinidad entre nosotros? La conciencia. ¿Y La cómo está la conciencia. conciencia atrapada dentro del defecto? Entonces, ¿de dónde, cómo saco yo la sabiduría, esa sapiencia, esa luz interior? Eliminándolo en un ego. Cada vez que nosotros nos Eliminando. enfrentamos a nuestra oscuridad y lo Sí, sí. eliminamos, ese defecto libera conciencia, libera la sabiduría. Entonces, la única forma de obtener sabiduría es a través de la rebelión contra nuestra propia oscuridad. Cuando la persona desintegra sus defectos, yo muerto, yo que muere, el miedo, cuando muere el miedo dentro de nosotros, libera la sabiduría de lo que es el valor. ¿No? Porque el valor está atrapado dentro del miedo. Nosotros somos seres cobardes. Y esa cobardía es una frialdad, es un encierro, ¿ya? Y la única forma de uno desarrollar el valor dentro de sí y obtener la sabiduría, la sapiencia de una conciencia valerosa es a través del enfrentamiento a nuestro propio defecto, en este caso del miedo o de la ira, del defecto que sea. Porque miedo y ira es lo mismo. Toda Exactamente. persona que tiene miedo, ¿cómo reacciona? Con ira. La ira es una expresión del miedo. Es un veneno cada vez que actúa. Vea usted las calles, hoy en día en las ciudades, cómo la gente ya se está enfrentando unas con otras.
violentamente. Sí, ¿Por qué? sí. ¿Qué es lo que hay dentro de la persona? Miedo. Hay miedo, hay ira, hay de todo. Descontento, Miedo a no ¿no? obtener la libertad, o el otro miedo que no lo contaminen, que no lo contagien con esto otro, y miedo por todas partes. Entonces ¿Sabe? el miedo se viene apoderando de esta humanidad, y por eso que es importante Sí, entender el proceso de cómo luchar contra el miedo para uno libertarse y destruir completamente ese encarcelamiento psicológico. Sabes que en una entrevista que le realizaba el prestigioso escritor peruano, el Jaime Bailey, a Leo Dan, me gustó algo, me llamó la atención, sí, algo real de lo que estamos hablando nosotros, de la libertad que decía Leo Dan, refiriéndose a los conflictos, a Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y él decía, lo más bonito es la libertad, tanto para los individuos como para una nación. Pero si a uno le quitan, él decía, esa libertad, no sirves para nada. Es una realidad. Sí, pero lo importante es entender de que la libertad no te la quita nadie. Está ahí con nosotros, es que está atrapada. Te la quitaste tú mismo. Sí. Porque si yo digo, no, que me quitaron la libertad, oye, devuélvemela y voy a luchar contra esa persona, contra ese Estado, contra ese gobierno, contra esa dictadura, contra lo que sea. Pueden atarme de pies y manos y arrojarme a un calabozo, pero es mi mente que nadie la puede aprisionar. Entonces, quien lo encierra a uno es uno mismo. Nosotros mismos. Quien se libera a sí mismo, uno mismo. Si uno no trabaja dentro de sí por adquirir esa libertad y por conquistarla y por ser dueño de sí mismo, nunca va a encontrar la verdadera libertad. Aunque muera en la calle luchando por ella. Exacto. El Tony Vega, el prestigioso también, el Fernando, prestigioso salsero, cuando él se convirtió al Evangelio, él cuenta, escribió una canción fantástica, extraordinaria, incluso yo la cito en mi libro, hablo de él, refiriéndome al cambio de pensamiento, hablo de él, que la canción se llama Uno mismo. Uno mismo se cura, uno mismo se encuentra, uno mismo se enreda, uno mismo se liberta. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros mismos es que nos encerramos, nos encarcelamos. Sí. Si lo único real es lo que tienes dentro. No Todo existe. todo el mundo es una ilusión. Por eso que los indostanas dicen que el mundo es maya o ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué es una ilusión? Porque nace y muere. Todo lo que tiene un principio y tiene un fin no es real. Es una ilusión, es una ilusión. Es una ilusión. Entonces, si tú tuviste un familiar y ese familiar nació y murió, no fue real porque murió. Solamente lo eterno, lo inmortal es lo real. Y eso es tu conciencia, pero está dormida. Y el objetivo es despertarla para que salga de la ilusión y logre la libertad, pero en respeto, no en libertinaje, no en fanatismo. Esa es la tarea. Bien, amigos, seguimos con ONIOS 24 horas, el jardín de tu mente, platicando con nuestro amigo y colega Fernando, hoy el tema de la libertad. Fernando, de modo que entonces no puede existir libertad sin orden. Por supuesto. Eso es muy importante entender que el orden y la libertad van juntos, ¿ya? Porque hay mucha gente que a lo mejor busca la libertad, pero en desorden. Exactamente. Y cuando tú tienes una vida que busca la libertad, pero tienes una vida desordenada, en el fondo no la vas a encontrar, ¿ya? Y ese orden no tiene que ser un orden impositivo exterior que venga, sino que tiene que ser un orden de un ordenamiento que la misma conciencia va dando interiormente. Sí, porque aquí no Para alcanzar la verdadera libertad claro, en su aspecto más profundo, hay que seguir el ordenamiento de la divinidad que te lo va a ir dando en tu interior. Y que tiene que reflejarse también en un ordenamiento exterior, ¿ya? Porque imponer orden es como coartar la libertad a las personas. Bueno, eso es esclavizar. Claro, ¿me entiendes? Toda regla humana es esclavitud. Exactamente. Entonces, por eso que la gente lucha contra no ese orden, no respetar el orden porque quiero ser libre, pero no. Libertad tiene que ir de la mano del orden.
pero de un orden consciente. De un orden No consciente. de un orden que venga externamente impuesto, sino que es un orden que emana de lo más profundo de tu ser, porque entiende que para poder hacer bien las cosas hay que hacerlas en un orden. El Mark Stevenson, el futurista, él también enfatiza en estos términos, lo cito mucho en mi libro, y él dice, vivimos en un mundo de reglas que olvida que debemos centrarnos y basarnos en valores, en lo que estamos hablando nosotros, ¿verdad? No son las reglas impuestas, un mundo basado, todo está basado en reglas, como decíamos, ¿verdad? En separación, eso que es, es la herencia de esos modelos de separación de competencia y conflicto, es decir, los modelos sanitarios, el modelo judicial, el sistema judicial está basado en regla. Y todo, las organizaciones, incluso los valores, están basados en esas reglas impuestas, que se rigen por eso mismo, una jerarquía. Cuando tú entonces estableces una jerarquía, ya tú estás coartando la libertad de que el otro se exprese de una forma natural. Entonces lo mejor es regirse por esos principios universales, como yo enfatizo constantemente, que no son otorgados por ningún ser humano. Yo me rijo por esos principios universales. Gandhi, claro, sus grandes maestros, ¿no? Claro, el problema es que esos principios universales dentro de nosotros están eclipsados. Están eclipsados. Están eclipsados. La humanidad lo tiene eclipsado. Están encerrados, atrapados, dormidos, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer es liberarlos, ¿ya? Por eso los antiguos decían, homo nocete ipsum, hombre, conócete de ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. En el fondo, entonces, libertarnos de nosotros, permitir que esos principios y valores salgan, es un trabajo interno, ¿ya? Por ejemplo, el valor, ¿no? La valentía. El coraje. ¿Dónde está atrapada? En el miedo, pues. El coraje también. El coraje, no hay coraje porque hay mucho miedo. Fernando, creo que lo tratamos en un programa, el término, la gente, es otro concepto que la gente entiende que de coraje, lo relaciona, por ejemplo, con la ira. Pero el coraje, claro, es el primer nivel de conciencia donde florece la armonía, la sabiduría, en la clasificación de los niveles de conciencia del poder contra la fuerza, David Hawkins, ¿verdad? Es lo que establece el coraje. De 200 hacia abajo, lo que parece miseria, calamidad, conflictos. De 200 hacia arriba, que es el coraje, entonces florece esa sabiduría. Es otro término que la gente lo maneja inadecuadamente, incluso en los medios de comunicación y los que escriben en los periódicos. Claro, porque le interesa que la gente sea violenta y no tenga el valor de la conciencia. ¿Ya? El amor tiene que ser valiente, sí, sí. Porque también hay un pseudo amor cobarde. Sí. Cuando uno desarrolla el amor y desarrolla el coraje, la valentía de la conciencia, que es la fuerza, el fuego de la conciencia que es capaz de enfrentarse, pero ¿a quién? A sí mismo. A sí mismo. Ahí van haciendo en realidad esa capacidad, y eso en el fondo te transforma en una persona invencible. Bueno, alguien lo dijo, y creo la misma Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Si puedes amar, eres la persona más poderosa del universo. Pero amar, no amor de pasional, no estamos hablando de amor pasional. Amor a todo. Genial, Fernando, esta plática, estos temas que constantemente debemos abordarlo desde diferentes ópticas, ¿verdad? Porque el hablar de la libertad es muy profundo, demasiado amplio, pero de a poco, como decimos, ¿verdad? Vamos inyectando. Nos queda una pregunta, el final, Fernando, dentro de las que están, no sé si me ha quedado alguna de las que anotamos, pero sí. Entonces, la felicidad, la felicidad es el próximo tema, ¿verdad? Sí. Entonces, la libertad es recuperar el libre albedrío. Obviamente, ya lo dijimos. ¿Verdad? Claro, en el fondo, recuperar el libre albedrío es recuperar el amor. En el fondo, el trabajo, ¿a qué vino uno acá y aquí a la tierra? En última instancia y más profundamente hablando, es hacerse dueño de sí mismo y recuperar el libre albedrío
esa capacidad de amar verdaderamente, ¿ya? Porque libre albedrío y amor es lo mismo. Exacto. Porque el amor es absoluta libertad. Entonces, si usted quiere aprender a ser libre, tiene que aprender a amar. Y amar tiene que ser el libre albedrío. Y cada defecto psicológico tiene un porcentaje de nuestro amor atrapado y lo manifiesta y lo expresa a su antojo y de su forma o como él cree. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay muchas relaciones entre las personas que son viciosas y son antinatura y se plantean como amor. Eso no es amor. Ese concepto es muy... Por ello los niveles de conciencia incluso. Claro. Son dos niveles, está el amor y está el amor incondicional. El amor que está en un nivel de conciencia de 500, es una energía muy potente, demasiado potente, y está el amor incondicional que es en 540, todavía supra más potente. Cuando ya nos vamos conectando con esa esencia. Claro, y por eso hemos dicho en todas estas pláticas, en estas 3 pláticas que vamos a dar, paz, libertad y felicidad. Y felicidad. Y la felicidad, ¿qué es lo que te la da en el fondo? ¿Qué te puede dar realmente felicidad? El amor. Exactamente. El amor. Solamente el amor te da la verdadera felicidad. Nada más. Y el amor es lo último que se logra, porque uno para lograrlo tiene que primero alcanzar la paz, luego la libertad y luego adviene el amor o la felicidad plena. El tema que nos convoca a la próxima, Sí, ¿verdad? la próxima. Intervención. Genial, genial. Fernando, fantástico. El platicar contigo siempre es demasiado saludable, yo diría. Yo estoy Gracias, fajado con hermano. tus libros Igual, ahí. Claro que sí, la audiencia que hoy más que nunca, donde la humanidad está atrapada en el, en el caos, ¿verdad? claro, En esa ley que abordamos hace unas par de semanas, la de la entropía, ¿no? exactamente. De modo que este conocimiento, estas ideas tuyas, vertidas en este programa para ir sembrando en cada una de las personas que van mirando también nuestras emisiones, es algo crucial de vida. De modo que agradecemos siempre tu intervención y la humildad a la vez de siempre aceptar platicar para la audiencia de On News 24 horas. ¿Algún mensaje en esta parte final ya en relación al Con tema? gusto, yo Pues con gusto participo. Me agrada mucho conversar contigo también, como tú siempre lo has dicho, podemos estar horas claro, conversando de estos temas profundos, ¿verdad? nosotros podemos durar 200 años y todavía nos alcanzará. Sería como el inicio. Bueno, como mensaje final, simplemente repetir que en el fondo lo importante es la práctica, ¿no? Inclusive no sacamos nada con escuchar 200 de estos videos si no lo practicamos. Exactamente, Es la exactamente. práctica, es la comprobación, es la experimentación directa, ¿ah? Eh, Es la comunión con uno mismo lo que me va a poder dar la fuerza. En el fondo, la conexión con mi propio ser, ¿ya? Y cuando entro en proceso reflexivo, comprendo en realidad cuál es el verdadero sentido de la vida, lo que me va a ayudar. Entonces, por eso es que escribimos el libro Autoconocimiento y el libro Suprasexo, que los invitamos a su descarga gratuita, se descargan Exacto. gratuitamente, para que vayan ahondando y comprendiendo las claves fundamentales para lograr este caminar o este peregrinar, pero hacia adentro, porque las puertas de afuera ya se han Así cerrado es. muchas y se van a seguir cerrando. Entonces, la única puerta que siempre nos va a quedar abierta es la puerta hacia nuestro interior y que en el fondo es la verdadera puerta, ¿ya? El universo está dentro de nosotros y solamente se conquista con amor y con valor. Genial, genial, Fernando, fantástico. Amigos que nos siguen, el próximo programa vamos a hablar entonces de la felicidad con nuestro amigo y colega Fernando. Albert Einstein dijo que es triste vivir sin un propósito, ¿verdad? Uh -huh. De modo que tu meta más próxima sería conseguir o descubrir ese propósito. Y a la vez decía que si quieres ser feliz, no ates tu vida a una persona, a algún objeto, abraza un ideal universal que tienda al bien de la humanidad. Fernando, un honor, un placer platicar Vale, gracias. contigo en esta ocasión y en la próxima intervención estaremos hablando acerca de la felicidad. Exactamente.
para concluir este ciclo de 3 conferencias. Que no es que terminamos, amigos, las intervenciones, sino el ciclo de estas 3 conferencias, ¿verdad? Son importantes. Genial, Fernando. Un placer, un honor. Gracias. Igual para mí. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Orlando. Nos están pidiendo un corte. Al momento regreso con mi consideración acerca de la entrevista con nuestro invitado y mi opinión personal. ¿Deseas ser parte de nuestra iniciativa del proyecto de paz global en RD? Modela nuestros principios. Felicidad. Proyecto de paz global. Uniendo continentes. Mi consideración acerca de la plática con el escritor Fernando García Silva. Sus conocimientos, observaciones y reflexiones vertidas en nuestro espacio en torno a la libertad los considero de muy útiles y saludables para el despertar de nuestra conciencia y la liberación del despertar interior. Y no es para menos, Fernando es un prestigioso autor, escritor de los libros Autoconocimiento, Suprasexo y El sabio uso de la energía sexual. Por consiguiente, tiene un conocimiento profundo en cuanto al tema en cuestión. En cuanto a mi opinión personal concerniente al tema que nos ocupa, la libertad. Al igual que la paz y la felicidad, la libertad es una elección, es un viaje y podemos conquistarla día a día, minuto a minuto. Y una forma ideal de conquistarla es muriendo de instante en instante, momento a momento, a nuestros yoes, en los 3 cerebros, mente, corazón y sexo, mediante la autoobservación. Muchas gracias por ver esta entrevista. Hasta un próximo encuentro. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal El Jardín de tu Mente, el canal para tu transformación espiritual. Y recibes gratis consejos, videos, películas, documentales y audiolibros de alto impacto para elevar tu conciencia y manifestar abundancia. Suscríbete ahora, dale a la campanita y sé el primero en recibir y ver nuestros contenidos de alto impacto. Comparte y comenta y dinos qué tema te gustaría que tratemos en un próximo video para mejorar tu vida. Hasta un próximo encuentro.